Hola a todos, mi nombre es Emanuel y en este vídeo hablaremos de Ethereum, qué es y cómo funciona. Ya en otro vídeo hemos hablado de Bitcoin, que es una criptomoneda muy diferente de Ethereum, porque mientras el Bitcoin se enfoca más en guardar valores, Ethereum es una plataforma donde se pueden crear aplicaciones. Un ejemplo muy similar es un iPhone, el sistema operativo de un iPhone, donde vamos a poder crear aplicaciones. Ethereum se enfoca en los smart contracts, que son contratos inteligentes. ¿Qué son los contratos inteligentes? Los contratos inteligentes son contratos donde no hay necesidad de una autoridad o una persona entre medio. Son inteligentes porque no necesita un supervisor. El contrato ya está definido y al cumplir determinadas acciones, el contrato termina. El contrato inteligente ya está hecho en manera que la persona que ofrece el servicio viene pagada si respeta el contrato y al cumplir el contrato, sin necesidad de una autoridad que verifique la transacción. Para que nos entendamos mejor, le quiero dar dos ejemplos. El primer ejemplo es lo de Uber. Cuando pedimos un Uber, estamos haciendo un contrato entre nosotros y el conductor de Uber, que si él nos lleva en un lugar, nosotros estamos dispuestos a pagar el conductor un determinado precio. La compañía de Uber en este momento está entre medio entre nosotros y el conductor y se va a encargar que todo vaya a buen fin. Asegurarse que todo vaya bien y que llegamos al destino correcto está la compañía de Uber, que una vez llegamos al destino, transfiere el dinero de nuestra cuenta a la cuenta del conductor. En este ejemplo, Ethereum con el contrato inteligente sustituirá Uber. Gracias al contrato inteligente, no se necesitará una autoridad como la compañía de Uber entre el medio del pasajero y el conductor. Todo eso será automatizado. Otro ejemplo es cuando compramos algo, por ejemplo, en eBay. En este momento estamos haciendo un contrato entre nosotros y el vendedor. El contrato es que si él no envía el producto, nosotros estamos dispuestos a pagarle una suma de dinero. Y a la autoridad que se ocupa que toda esta transacción vaya a buen fin es eBay. En este ejemplo, Ethereum, gracias a los contratos inteligentes, automatizará la transacción sin necesidad de una autoridad entre medio. Así, se podrá tener una transacción más eficiente, barata y descentralizada. Ethereum es un sistema operativo donde se pueden crear aplicaciones sobre ello. Le quiero recordar que si le está gustando este video y quieren ver más contenido sobre cripto, inversiones y más, de suscribirse a este canal y darle like a este video. En este momento, los contratos inteligentes de Ethereum se están enfocando en el mundo financiero, con la creación de aplicaciones llamadas DeFi. DeFi es la manera de decir financia descentralizada, donde no se necesita un banco. Ahora, gracias a la DeFi, se pueden acceder a préstamos con criptomoneda sin necesidad de un banco. Muchas personas que antes no podían acceder, no podían pedir préstamo, ahora gracias a la DeFi pueden acceder a préstamo. Otra cosa muy importante es entender la diferencia entre Ethereum, que es la plataforma descentralizada donde podemos crear aplicaciones y contratos inteligentes, y su moneda, que es Ether. Son dos cosas muy diferentes. Ethereum es un sistema operativo donde se pueden crear muchas aplicaciones descentralizadas. Y la moneda Ether es la moneda que se usa en la plataforma de Ethereum
para pagar los gas fee, que son la tarifa que hay que pagar para usar y hacer transacciones en Ethereum. Ether es la criptomoneda que se usa para pagar todas las transacciones en todas las aplicaciones en Ethereum. Entonces es muy importante por Ethereum. Si alguien le ha dicho que está invirtiendo en Ethereum, muy probablemente le están diciendo que está invirtiendo en la moneda Ether. Ether es la segunda moneda más grande por capital de mercado, segunda solo al Bitcoin. Ether ahora mismo tiene un capital de 450 billones. Un capital de mercado más grande de muchas compañías que ya conocemos, como Nike, Coca-Cola y Toyota. Ether puede generar un número infinito de moneda, con un límite de 18 millones por año, a diferencia del Bitcoin, donde ya tiene un número máximo definido de 21 millones. Las transacciones en Ethereum son mucho más rápidas del Bitcoin. Una transacción que en Bitcoin le puede tomar 15 minutos, en Ethereum le puede tomar solo 1 o 2 minutos. Pero ahora mismo Ethereum está enfrentando un problema bastante grave, que son los costos de transacción muy elevados. ¿Cómo funcionan la transacción de Ethereum? Las transacciones en Ethereum vienen controladas de los minadores. Y cuando el sistema está muy ocupado, o sea, están muchas transacciones al mismo momento, el precio de la transacción sube y dan precedencia a la transacción que está dispuesta a pagar más. En este momento estamos viendo precio de transacciones ridículo, hasta $100 o más por transacción. Pero los developers de Ethereum ya están trabajando en resolver este problema. Los developers de Ethereum están trabajando a la creación de Ethereum 2.0, que se prospecta estará disponible entre 2022 y 2023. Ethereum 2.0 resolverá el problema de los costos de transacción muy elevado. La gran diferencia entre Ethereum y Ethereum 2.0 es la manera de verificar transacciones. En este momento, Ethereum, las transacciones se verifican con la prueba de trabajo, que tiene costo muy elevado de mantenimiento y de electricidad. Con Ethereum 2.0 se pasará a una prueba de participación, donde la persona que tiene un gran número de Ethereum estará autorizado a verificar las transacciones. Este cambio bajará mucho los precios de las transacciones, o sea, los gas fee. Aunque Ethereum ahora mismo tiene costo de transacción muy elevado, sigue siendo la plataforma más usada porque las mejores aplicaciones están creadas en Ethereum. Y esto no cambia de un día a otro. A diferencia de Bitcoin, donde no sabemos quién fue el creador, en Ethereum el creador es el ruso Vitalik Buterin. Si quieren ver el video donde explico qué es el Bitcoin y cómo funciona, le voy a dejar aquí el link. Ahora hablamos de invertir en Ethereum. Yo personalmente creo mucho en este proyecto porque todas las mejores aplicaciones están en Ethereum y esto no va a cambiar de un día a otro. Y también, gracias a la creación de Ethereum 2.0, yo creo que el precio seguirá subiendo. También muchos bancos se vieron interesados al proyecto Ethereum. Pero también hay que decir que la competencia está creciendo. Mucha competencia como Solana y Cardano. Para esto hay que ir con cuidado y no invertir más de lo que pueda. Mi manera de invertir en Ethereum es de poner una suma fija semanal. Yo personalmente pongo $50 semanal como un ahorro, pero usted puede poner lo que quiera.
Le recuerdo que no soy un asesor financiero y que esto es un video para aprender cosas nuevas. Entonces, antes de invertir cualquier suma de dinero, hace su propia investigación. Si quiere invertir en Ethereum, le voy a dejar el link abajo para inscribirse a Coinbase, BlockFi, donde le van a dar $10 gratis si invierte $100. Por el día de hoy es todo. Gracias por ver el video y por seguirme. Si le gustó el video, darle like y suscríbase a este canal. También al día de hoy le quiero recomendar el canal de mi amigo Joel. Él hace vídeos muy divertidos y muy interesantes y le voy a dejar el link abajo para si lo quiere seguir. Gracias, nos vemos en el próximo video.